Una definición del dispensacionalismo. Bueno, en la introducción de mi libro doy 7 aspectos del dispensacionalismo. Un momento, ¿quieres ser simple y tienes 7 definiciones? Es correcto. Bueno, el dispensacionalismo es un término que proviene del concepto de dispensaciones en las que se divide el tiempo. Y estas dispensaciones están relacionadas con algunos pactos que hizo Dios con los patriarcas y con otros. Creo que la clave está en las 7 dispensaciones. Darby sostenía eso y es un número muy común. Ahora vivimos en la dispensación número 6, en la dispensación de la gracia o también llamada era de la iglesia, la cual es una dispensación única porque entre las 7 dispensaciones, las otras 6, Dios está trabajando con el pueblo de Israel para redimir al mundo y para hacer bien lo que está mal. Pero en la era de la iglesia, Dios está trabajando a través del misterio del Antiguo Testamento y las reglas a través de las cuales Dios trató en las dispensaciones anteriores, en esta dispensación es diferente. Y esta es gran parte del sistema en estas diferentes dispensaciones que te dan una idea de cómo Dios trata con la humanidad en cada dispensación. Y luego está la escatología que ha de acontecer entre la sexta y la séptima dispensación. La séptima va a ser el reino milenial. Y aquí es donde se han escrito pues muchísimos libros acerca de cómo serán las cosas al final de esta era. Y entonces empiezan a hablar del rapto y que Dios va a sacar a la iglesia para que Dios pueda tratar con la humanidad a través de Israel. Y habrá una tribulación de 7 años y después vendrá un reino milenial y luego vendrá el juicio final. Así es la escatología. Y luego está un tercer aspecto que tiene que ver con la hermenéutica, que ha cambiado con el paso del tiempo, que cuando Darby estaba desarrollando sus ideas, pues no podríamos llamar a Darby un literalista, algo que el día de hoy se asocia con el dispensacionalismo, una lectura histórico-literal gramatical del texto. Darby no tenía mucho que ver con esto, era un lector muy opaco, miraba tipologías en cada página de la Biblia y a veces docenas de ellas. Y Scofield también miraba muchas tipologías, hay cientos de notas en su Biblia de referencia. Y bueno, las tipologías te involucran en una serie de interesantes cuestiones. Y bueno, un dispensacionalismo posterior quiso ajustarse a una lectura literal histórico-gramatical del texto. Y bueno, esto ya tiene que ver con un alto concepto de la Biblia, con la inerrancia bíblica, que tiene que ver con el dispensacionalismo de hoy. Y desde entonces el dispensacionalismo se convirtió en defensor de una lectura literal de la Biblia, particularmente de la literatura apocalíptica y profética, y se constituyeron pues en los lectores del Apocalipsis dentro de la iglesia, leyendo estos libros literalmente. Estos son algunos aspectos de este sistema. También hay otros que tienen que ver con la soteriología, con lo que se necesita para ser salvo, lo que los metió en numerosas controversias, particularmente con los teólogos reformados. Bueno, revisando este video en contexto, caballeros, denme su opinión. Bueno, pienso que lo que se está tratando de hacer aquí al definir al dispensacionalismo es considerarlo como una bolsa en la que metes diferentes cosas y luego ir sacando cada cosa una por una y lidiar con ella de forma inconexa. No es algo que todos creamos. Bueno, yo me adhiero a la síntesis que hace Riley y allí hay una conexión de esas cosas. También tienes que entender que el dispensacionalismo no se define por las dispensaciones. Charles Hodge tenía dispensaciones. Cada teólogo del pacto desde Calvino tiene dispensaciones. Ese no es el asunto. Riley tiene dispensaciones, es parte de su doxología para unificar la Biblia, pero la esencia no es esa. La esencia es el método histórico literal gramatical que te lleva a distinguir entre Israel y la iglesia. Así que rondamos a Riley en términos de definiciones. Bueno, pero ¿por qué no les preguntamos a ellos cómo defines la teología del pacto? Porque podríamos hacer lo mismo que ellos, agarrar una bolsa, llenarla de cosas, y yo pienso que a ellos no les gustaría que tratáramos el tema así.
De todas las cosas que hablaron, me llamó la atención cuando hablaron del cambio hermenéutico a lo largo del tiempo. Y quiero hablar específicamente de eso refiriéndome al tema de la tipología. De hecho, mi disertación de PhD fue del trabajo de Gebelein y tenía una tipología extrema. Y si tú quitas su tipología, prácticamente él cree lo mismo que tú y yo. Entonces, el dispensacionalismo sí dejó atrás algo de la tipología de sus primeros días. Pero al mismo tiempo, todo el evangelicalismo tiene una tipología amplia. Todos los evangélicos hemos luchado con eso y hay una corrección. Así que hubo un cambio hermenéutico en esas líneas, pero en todo el evangelicalismo. Y el dispensacionalismo hizo algo como eso. Y esto se trata, me parece, de sacar algo para ser un poco crítico del dispensacionalismo. El dispensacionalismo no es necesariamente un punto de vista soteriológico. Por ejemplo, hubo un punto de vista soteriológico que entró en conflicto con los teólogos reformados, pero uno puede ser dispensacionalista y creer en la teología de la gracia gratuita, y uno puede ser dispensacionalista y creer en el calvinismo. Bueno, yo entré en shock cuando escuché al Dr. Hummel hablar de estas 7 características. Bueno, en este clip menciona 4 y desarrolla las demás en el libro, que menciona la teología de la gracia gratuita como parte del dispensacionalismo. Bueno, varios en este grupo estaríamos contentos de llevar ese título. Yo me incluyo. Sin embargo, el no ser parte de la teología de la gracia gratuita no te saca del dispensacionalismo. No es una marca distintiva del dispensacionalismo. Obviamente, el Dr. Schaffer, el Dr. Charles Riley eran teólogos de la gracia gratuita, pero no puedes decir que por ellos dos todos los dispensacionalistas son de la gracia gratuita. Respecto de la gracia gratuita, encuentro fascinante que el Dr. Hummel haya incluido la gracia gratuita en su estudio para definir al dispensacionalismo. Como ya dijiste, Dr. Weaver, eso está muy lejos de ser algo definitorio para el dispensacionalismo. De hecho, las diferencias entre la teología de salvación por señorío y de la gracia gratuita es uno de los grandes desencuentros entre dispensacionalistas. Así que claramente eso no puede ser algo que defina al dispensacionalismo. Análogamente pudiéramos decir, muchos amigos reformados son paidobautistas, son amileniales, y por lo tanto vamos a definir la teología reformada como esencialmente amilenial y paidobautista. Lo cual, pues no es correcto decirlo, porque el propio Dr. Moller es premilenial y credobautista, y se adhiere al sistema reformado. Estoy de acuerdo con usted, Dr. Weaver. Creo que en esta investigación sobre el tema del que se está escribiendo hubo un descuido en la investigación. Mi definición de dispensacionalismo en pocas palabras, porque creo que se puede definir en pocas palabras, o pueden ser muchas palabras, pues estás hablando de toda la narrativa de la Biblia. Como yo lo veo, el dispensacionalismo es un entendimiento de la historia humana, como se registra en la Biblia respecto de los planes de Dios, en el pasado, presente y futuro. Y esto fluye de una lectura sencilla de las Escrituras. No es un sistema que le queramos imponer a la Biblia, sino que nosotros creemos que Dios es el autor del lenguaje y se ha revelado a nosotros en un lenguaje que lo podemos entender, de acuerdo con las leyes naturales de la comunicación. Dr. Cohn, sé que usted ha invertido mucho estudio en el tema de la epistemología. ¿Cómo es que sabemos lo que sabemos y la metodología que empleamos en relación a la interpretación de las Escrituras? Por favor, díganos un poco de su pensamiento respecto de lo que yo he definido y cómo es el contraste entre lo que yo he dicho y lo que el Dr. Hummel ha expresado. Bueno, no te va a sorprender, amo tu definición, me parece muy concisa, es directa y no te pone en una posición de tener que defender muchas cosas específicas que tienen que ver con la discusión. Creo que es una muy buena definición y es bíblicamente defendible. Y creo que este es el asunto clave, como ya se ha mencionado ya varias veces hasta este momento,
La diferencia entre estas dos definiciones o entre estas dos percepciones es un asunto de pedigrí. En general, el teólogo del pacto trabaja con la teología histórica como parte de su canon. Entonces, el pedigrí de la teología del pacto se encuentra dentro de este gran corpus de historia de la teología. Lo vemos una y otra vez, el cómo parte de su metodología implica la teología histórica. Y francamente, la más clara comunicación de esto lo encontramos en el Catecismo Católico. Interpretarás el texto a través de la iglesia. Iglesia con I mayúscula. Entonces la teología reformada trae este pedigrí con esa metodología. Y si acaso tienes dudas, mira la institución de Calvino. La única discusión que tiene allí sobre hermenéutica es específicamente acerca del modelo de la teología histórica. Van Til hizo lo mismo. Así que cuando se ocupan de la epistemología, la teología del pacto es una que no lidia con la hermenéutica como parte de su metodología. Por el otro lado, el dispensacionalismo lo hace definitivamente. Nosotros entendemos, como ya se ha dicho, de diferentes formas y de diferentes maneras. Nuestras conclusiones se deben a una lectura llana de las Escrituras. Como ya lo dijeron aquí, la lectura llana o clara de las Escrituras. ¿Qué significan normalmente los verbos y los sustantivos en su contexto, en el tiempo en que fueron escritos? Me gusta llamarlo literal, gramático, histórico. Es el significado llano, es cómo nos comunicamos cada día, pero en el contexto. Entonces, el pedigrí de los pensadores dispensacionalistas es abrir la Escritura y permitir que el texto gobierne y guíe nuestra teología. Entonces, idealmente, el pedigrí es el texto bíblico primero. Ahora, cuando tú miras la presentación de Hummel, Mike ya señaló este acercamiento de la bolsa. Están leyendo el dispensacionalismo desde el pedigrí de la teología histórica, así que todo lo que ven es la desconexión. Todas estas doctrinas en donde podemos ver a las Escrituras y ver cómo se derivan de ellas, evitando las conclusiones teológicas en lugar de obtener unas exegéticas. Y claro, todos debemos de crecer y buscar ser más consistentes. Ryrie habló claramente de eso. Creo que tu definición da en el punto porque habla de eso.